Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos una vez más a esta nueva jornada de taller, de curso. Estoy igualmente muy complacida y muy gustosa de estar con ustedes. Saludos a todos los países de América del Norte, de América del Sur, a todos los países de habla hispana. Para mí es un verdadero gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, compartiendo lo poco que sé. Bueno, quiero hacer énfasis nuevamente en algo muy importante. Education Business Group es una agrupación que integra básicamente de manera intercultural a través del campo educativo. Adicionalmente, les recuerdo que esta capacitación no tiene ningún costo, excepto si ustedes desean un certificado que va acreditado de 20 horas, porque 10 horas son para que ustedes estudien el material bibliográfico y las otras 10 obviamente son estos encuentros que estoy manteniendo con ustedes. Entonces les invito a que si tienen alguna duda, alguna inquietud, también dentro de lo que es la página www.ebg.es, ustedes pueden contactarse conmigo si tienen alguna inquietud adicional o alguna situación que de pronto no he podido contestar alguna pregunta de ustedes. Entonces estoy muy gusto de poder atender en vista de que en el enlace dentro de la página usted va a encontrar una pestaña que dice comunicación con el profesor. Entonces ustedes me pueden dejar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud para yo obviamente poder ayudarles. También les recuerdo que en la plataforma está el material bibliográfico para que ustedes puedan descargarse, para que lo revisen y les sirva mucho para su vida personal y profesional. ¿Sí? Perfecto. Parece que no. Si me ayudan habilitando la opción para compartir pantalla, por favor. Muchas gracias. Bien. Voy a iniciar esto. Me perdí por aquí un poquito. Ya, ahí estamos, creo que ya. Bien, voy a hacer un breve resumen un poquito para las personas que de pronto se perdieron la clase del día de ayer. Básicamente, habíamos establecido ciertas conexiones y conceptos básicos, revisando algunos autores que son muy importantes resaltarles, en vista de que ya son muchas las teorías acerca de las emociones que se han intentado explicar dentro de este portafolio. Básicamente, el psicólogo David Myers topé este concepto justamente, ya que nos implica algo muy completo, porque dentro de lo que es esto es como un arousal, un comportamiento expresivo y básicamente experimental. En la actualidad, nosotros con todas las investigaciones que se han referido a estas teorías y todos estos autores, se ha determinado que obviamente el centro, el control básico de las emociones no está en el corazón, sino básicamente está englobado en el sistema límbico, ¿no? Dentro de lo que es esto, tenemos tres componentes básicos fundamentales e importantes de resaltar, como son el fisiológico, tenemos el cognitivo y también tenemos el conductual. Bueno, el de carácter fisiológico básicamente tenemos que es la primera, el primer estímulo, se puede decir, la parte, la primicia fundamental dentro de lo que son los cambios primitivos, como por ejemplo la respiración, los cambios hormonales, etcétera, ¿no? Luego, posteriormente, tenemos el cognitivo. Esto tiene que ver básicamente con nuestros procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes.
Y de hecho, esto también influye en el insight, es decir, en nuestra introspección, nuestra parte interior. Y luego tenemos pues los conductuales, que son provocados los cambios, o sea, todas nuestras reacciones, las ejecuciones que nosotros realizamos mediante también está implicado lo que son los gestos, nuestro modo de comportamiento y todo eso que va obviamente exteriorizado. ¿Sí? Entonces, básicamente, a manera de un breve y concreto resumen, eso fue básicamente lo que habíamos establecido la clase de ayer. También hablábamos un poquito acerca de que es muy importante resaltar la educación para nuestros niños desde que prácticamente están en periodo de gestación. Porque de hecho, la mente, si no educamos la mente, sin educar el corazón, básicamente la educación es básicamente no va a servir, no va a lograr los objetivos del desarrollo psicoafectivo y emocional dentro de lo que son los procesos en los infantes. Perfecto. También habíamos hablado un poquito acerca de lo que son las emociones, dentro de lo que son la clasificación de las emociones primarias o elementales o básicas, que son obviamente las reacciones que se dan frente a un acontecimiento, ¿no? De acuerdo a su intensidad y que son muy fáciles de identificar, como por ejemplo cuando estamos tristes, la felicidad, cuando tenemos algún miedo o nos da algún asco, tenemos ira, estamos demasiado irritables, en fin, ¿no? Estas son las básicas. Y de hecho ya tenemos las más complejas que son dentro de lo que son los procesos de autoconciencia. Estas son adquiridas, más bien son aprendidas, forman parte de la esencia social y de hecho tiene que ver necesariamente con la interacción que nosotros realizamos con nuestros padres y nuestras personas más cercanas. Tenemos así el orgullo, el sufrimiento, la vergüenza, el alivio y entre otras. ¿Sí? Eso fue lo que avanzamos ayer también acerca de lo que son las emociones positivas, que estas son las emociones que nos mantienen saludables emocionalmente, que nos hacen pensar, razonar, motivar de una manera muy positiva y que nos sentimos de manera muy satisfecha con nosotros al sentir estas emociones y de hecho mentalmente no nos enfermamos, ¿no? Es decir, que las emociones positivas son las que nos ayudan a establecer y mantener nuestro equilibrio también emocional. Pero así como existen las emociones negativas, también tenemos las emociones positivas, también tenemos las emociones negativas. Dentro de las emociones negativas, obviamente son las opuestas a las positivas y estas nos van a afectar de manera negativa a nuestro bienestar emocional como personas, ¿no? Es decir, que nosotros es como que nos estamos intoxicando de manera mental y de hecho esto nos va a provocar ciertas reacciones, signos y síntomas que muchos de ustedes pues ya los conocen, se evidencia como la ansiedad, como la depresión, como el excesivo miedo, el pánico, en fin, la angustia, que nos hacen obviamente que nuestro cuerpo enferme, porque de hecho somatizamos. Somatizar es obviamente exteriorizar de alguna manera todo lo que estamos sintiendo en nuestro interior. Luego teníamos las emociones ambiguas, que son básicamente las neutras, que no nos provocan emociones negativas ni positivas, como por ejemplo cuando recibimos alguna sorpresa. Tenemos las estáticas, que son las manifestaciones como más artísticas, como la música y la pintura. Las emociones sociales, que básicamente son las que estamos interactuando con nuestro entorno, con nuestro medio, y básicamente son las que culturalmente hemos aprendido, ¿no? Las instrumentales son aquellas que tienen el objeto, la manipulación, ¿no? Se hace más complicado esto al momento de reconocer
una manipulación que puede ser de carácter voluntario y que yo quiero conseguir ese objetivo, lo que yo me propongo a través de la manipulación, ¿no? Y aquí tenemos que, como les decía ayer, en las obras de teatro, las novelas, vemos mucho de esto, ¿no? Lo que se refiere a la situación de la manipulación, el amor, el arrepentimiento, la vulnerabilidad, que ya son sentimientos, unas sensaciones de más larga duración. Bueno, así, en breve resumen, hemos dado una breve introducción un poquito a la clase de ayer para las personas que se perdieron, ¿sí? Continuamos, ahora vamos a analizar acerca de las emociones básicamente en los bebés, ¿sí? Para ir de un proceso paulatino evolutivo, ¿no? De hecho, las emociones en los niños van surgiendo de una manera evolutiva, paulatinamente, ¿no? De manera biológica, que el desarrollo cognitivo del niño va madurando. De lo que son la conciencia de las emociones y los demás en su desarrollo psicoemocional, juega un papel muy importante, ¿sí? Esto va a depender y va a fortalecer el desarrollo de la autoestima. Les hago la comparación con una casa, ¿sí? Una casa, para que una casa esté realmente estructurada y tenga buenos cimientos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, no es cierto? De hecho, empezamos por unos buenos cimientos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos unos buenos cimientos, de hecho, comenzamos a fabricar lo demás de la casa, que son las paredes, las pilastras, y bueno, también tratamos de buscar algún material que sea de calidad para nuestra casa, ¿no? Qué sé yo, los ladrillos, el cemento, el concreto, en fin. Para que nuestra casa quede bien cimentada y no se vaya a derrumbar, no se caiga, ¿ya? De igual manera, me atrevo a comparar el autoestima y la parte psicoemocional de nuestros niños, que es así, es como una casa. Si dentro del hogar la estructura familiar está bien distribuida y organizada, básicamente vamos a obtener una autoestima bien de nuestros niños. Una autoestima que les llene de bienestar, que le llene de todas las cosas positivas para su desarrollo, ¿sí? Psicoevolutivo y emocional. Decirte que nuestra empresa se llama Education Business Group, no Cocines, sino Education Business Group. Ya. Dentro de lo que es esto, la regulación de nuestras emociones, básicamente, y las actuaciones en algunas ocasiones van a producir ciertos sentimientos en nuestros niños que son de los más primitivos. Casi en los pequeños no se conjuga mucho esto de manera inicial, ¿no? Porque estamos utilizando recién las emociones positivas. ¿Sí? Bueno, dentro de esto vamos a ir identificando los estados, básicamente. Tiene esto mucho que ver con la intensidad, la duración, ¿sí? Los niños experimentan ya a su corta edad ya ciertas cuestiones como la irritación, la sorpresa, las sensaciones que son de hecho muy fuertes, ¿no? Sentimientos que le ayudan al niño que son de aspectos más limitados, más primitivos. Y de hecho tiene esto que ver con la aflicción y el disgusto, ¿no? Porque de hecho el bebé va a transmitir sus emociones mediante el llanto. El llanto que va a ser una necesidad de contacto físico. Si el bebé llora, bueno, le cogemos, le apapachamos, le apretamos, le abrazamos y le calmamos. Y de hecho estamos nosotros calmando ya sus necesidades,
¿sí? Estamos calmando sus necesidades básicas elementales que son de este tipo de cuestión, ¿sí? Adicionalmente, dentro de lo que son este tipo de cosas, el niño a medida que va creciendo va experimentando ya otro tipo de sensaciones y de emociones, como por ejemplo, cuando es bebé recién, él tiene el instinto del placer, ese placer que básicamente cuando su madre le acaricia, ¿no es cierto? Le está dando el seno o le está amamantando, básicamente el niño va a sentir esa sensación, esa emoción de placer, ¿no? Y también, obviamente, cuando llora, es una técnica, de hecho, para expresar un desagrado, ¿no? Un desagrado que tiene que ver básicamente con el hambre, la sed, qué sé yo, se mojó el pañal. También puede ser que de pronto le aqueje algún dolor que me manifieste este pequeño, ¿sí? El llanto entonces va a ser una descarga emocional que va a garantizar la supervivencia del bebé, porque de hecho, bueno, a veces hay bebés que son exagerados, ¿no es cierto?, que lloran mucho. Al que en el momento que lloran mucho, obviamente la mamá o la persona que está cerca va y tú le coges, le abrazas, miras qué le pasa, ¿no? Para poder solventar esta primicia, ¿no? Que es algo elemental, ¿sí? Pero él utiliza el llanto a una manera de comunicación, ¿sí? Estoy tratando de comunicar algo, estoy tratando de comunicar que si lloro es porque necesito que me cambien, que me abracen, que me den de comer, o me amamante mi madre, y de hecho esta manera elemental de comunicación va a ir satisfaciendo las necesidades del niño. Y a medida que va creciendo, obviamente van a incrementarse más estas necesidades. Pero básicamente el llanto se convierte en algo muy elemental, ¿sí? En algo muy elemental del niño. Cuando, de hecho, está el niño llorando o realizando cualquier tipo de situación en ese momento para llamar la atención, pedir que algo le está pasando, ¿no? Vemos ciertos gestos que van a reflejar lo que, lo que el niño necesita también, ¿no? Pero esto ya va más progresivamente y de hecho va a ser más perceptible por el resto, ¿no? Entonces, en la medida que crece, como les decía, va también apuntándose los sonidos, que en adelante va a las palabras, mamá, papá, sus primeras palabras, ¿sí? Y si le vinculo yo también al desarrollo evolutivo de manera psicológica, hablando, también hay otras cosas que son importantes, ¿no? El niño, por ejemplo, controla los esfínteres más o menos entre los 3 años, ya tiene que controlar esfínteres, es decir, ir solo al baño, ¿sí? Más o menos entre los 8 meses, 9 meses, el niño ya comienza a gatear, al año ya se va a dar sus primeros pasos, va a comenzar a dar sus primeros pasos. Y también ya va a comenzar a balbucear sus primeras palabras. Entonces, básicamente sus gestos, sus palabras, ya está más interesado este pequeño en observar el rostro, las caras, los gestos de los demás, de las personas que le rodean y de las más cercanas, ¿no? Con las que ya está familiarizado, ¿sí? Va a ser sus gracias, sus gestos, ¿no? Una manera para llamar la atención del resto de personas y de las fundamentales como son sus padres. Pero también ya va a comenzar también a experimentar y al momento que va a comenzar esto a distinguir las expresiones de miedo, de enfado, en fin, con el resto de las personas, de hecho van a ser con las personas que el niño conoce, que el bebé conoce, las risas,
la manera de llamar la atención. Pero también con las otras personas que todavía no conoce, el niño obviamente se va a sentir incómodo, no le va a gustar, porque todavía no les conoce, son extraños y va a comenzar de pronto a llorar. Pero de hecho ya la dependencia, es decir, el vínculo afectivo, de hecho va a ser con su cuidador, con la persona que pasa más tiempo, ¿sí? En este caso sería la madre, ¿no? Porque la madre está al pendiente de sus necesidades y de todo lo que el niño o el bebé necesita. Pero si en el caso de que no esté la madre cumpliendo el rol, qué sé yo, por alguna situación, bueno, pues sería cumplir el rol otro familiar, el padre o otro familiar cercano. Entonces se va generando ese vínculo entre el bebé y, y su cuidador en este caso, ¿no? Y de hecho, cuando ya se generan los vínculos, los primeros vínculos emocionales, es más, el primer vínculo que establece un bebé con su madre es el primer momento que le acercan a su hijo y tiene la pauta de entregarle a su madre para que lo mire, esté con ella y le dé el seno o le amamante por primera vez. Ese vínculo que se genera entre madre e hijo es algo muy importante. Y por eso es lo que yo les decía, que dentro de lo que son esta parte afectiva que es elemental y fundamental, no podemos nosotros descartar la situación importante que es eh, tener estos vínculos afectivos, el hecho de escuchar a nuestros niños, de estar al pendiente, ¿no? En mi caso, fíjense, yo por cuestiones de trabajo, a mí mi esposo me ha ayudado a educar y a cuidar más a mi niño, ¿no? Cuando recién nació. Y se creó un vínculo muy especial, muy bonito entre el padre y mi hijo, ¿no? Y es más, o sea, podría decirse que mi hijo es más apegado a él como padre que a mí, que por cuestiones de trabajo, bueno, yo he tenido que trasladarme a diferentes sitios. Entonces, fíjense la importancia, por eso les digo yo, en ausencia del padre o la madre, de hecho, las personas o los familiares que asuman este rol de cuidado y crianza, entonces, por eso los niños son más apegados a esas personas. Pueden ser abuelitos, en fin, ¿no? Entonces, estos vínculos que se generan son duraderos y son para siempre. Bien, de hecho, el bebé también tiene miedo ya ante las otras personas. Si no conoce a alguien, va a llorar porque va a tener miedo. Y ya comienza también a tener memoria. Eso es muy importante, ¿no? Porque al momento que se conjuga las caras y los gestos de las personas que él ya conoce, entonces va a establecerse ya la memoria de los bebés. ¿Sí? Y va a comenzar también a seleccionar los juguetes. Va a tener ya sus juguetes favoritos con los que le va a gustar jugar, con los que de pronto él va a coger y les va, qué sé yo, a lanzarles por ahí, a veces hasta les rompen, ¿no? Todavía va a tener ese tipo de sensaciones de cogerlas, golpearles ahí a los juguetes y se va a encariñar también, va a tener sus juguetes favoritos. Y de hecho también cuando mamá no está, el niño también ya va a comenzar a sentir el desapego de la madre, ¿no? Es decir, la separación de una manera temporal de quien está al cuidado de él, ¿no? Y entonces, con esto les puedo decir que la comunicación, esta es una manera, estas son las formas que el niño va a comunicar algo que él está necesitando en ese momento, ¿sí? Es muy importante ya que
el niño comienza a cubrir sus necesidades básicas elementales. Y es así que ahí tenemos pues las emociones que son las primarias, la autoconciencia, que tiene que ver ya con las emociones secundarias, ¿no? Y ahí tenemos por etapas, ¿no? Lo que el niño ya comienza a sentir inicialmente, ¿ya? Es así que tenemos que la alegría, la tristeza y el disgusto ya se comienza a sentir desde los 3 primeros meses, a diferencia del enfado, la sorpresa y el miedo. El enfado, en cambio, es más o menos en la etapa de 2 a 6 meses que va a comenzar a producirse esto. La sorpresa de 1 a 6, el miedo de 6 a 8 meses, y ya cuando avanzamos un poquito más entre el año y medio y entre los 2 años, pues ya los niños van a experimentar las primeras emociones de empatía, envidia, vergüenza. Y en una etapa mucho más avanzada tenemos el orgullo, la timidez y la culpa, ¿sí? Entonces, esto es como la primicia principal y fundamental de lo que el niño va a comenzar a experimentar. Voy a ver si hay alguna pregunta. Me disculpan si no puedo contestar todas las preguntas porque por cuestiones de tiempo, pero como les di la opción de que a través de la página web existe el link contactar con el profesor, pues con mucho gusto les puedo solventar sus inquietudes. Bueno, todavía no hay mayores inquietudes. Continuemos. Tenemos acá lo que les manifesté ayer, ¿no? Y recalco porque esto es importante, ¿no? Los factores emocionales no se encuentran dentro de lo que son el corazón, sino con todas las investigaciones que han hecho los psicólogos, básicamente ya tenemos conocimiento de que todo está implicado dentro de lo que es el sistema límbico y sus partes fundamentales, como el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, que también es importante. Las funciones del sistema límbico son la motivación por la preservación del organismo y la especie, la integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje, la tarea de integrar nuestro medio interno al externo, al realizar que los diversos enfoques y las maneras de reaccionar a través de nuestra conducta, ¿sí? Nuestro cerebro realmente es una de las herramientas más mágicas y más extraordinarias que pueden existir. Se dice que científicamente nosotros como seres humanos no utilizamos ni siquiera el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Esto significa que todo lo que está por descubrirse de nuestro cerebro todavía, nos falta muchísimo. Es un mundo todavía que no se ha reconocido de manera completa y nosotros tampoco le utilizamos al 100% de la capacidad que éste tiene, ¿no? Pero mediante sus estructuras que son maravillosas y todo lo que esto implica, dentro de lo que es nuestro cerebro, y la primera persona que comenzó a hablar acerca del sistema límbico fue Paul Broca, ¿sí? Paul Broca nombró a una zona situada justamente cerca de la glándula pineal, que es más o menos, aquí tenemos el dibujo para que ustedes puedan apreciar, ¿no? Y dentro de esto, la glándula pineal como que se encuentra por el borde, más o menos, ¿sí? El borde del limbo. Entonces, por eso, de ahí toma su nombre de sistema límbico, porque se encuentra, de hecho, en el limbo, ¿no? Pero el sistema límbico realmente fue conceptualizado ya más, de una manera se puede decir más formal, por el fisiólogo MacLean en el año 1949.
Y Papes, que fue otro investigador también, que ya inició con los estudios del sistema límbico en el año más o menos de 1939. ¿Sí? Dentro de lo que es la corteza cerebral y la evolución de nuestro cerebro en la parte emocional, ¿no? Por eso el sistema límbico también se le conoce como el cerebro emocional, si su nombre lo implica, porque de hecho con el estudio que se hizo anteriormente se quedó con ese nombre. Pero vamos a ver, dentro de lo que es el hipocampo, ¿qué tiene que ver? Bueno, el hipocampo está situado básicamente en el lóbulo temporal, que es una característica así como un caballito de mar. ¿Sí? Aquí tenemos el hipocampo. Y de hecho, la característica que es su estructura, esto está directamente ligada con el hipocampo, perdón, con el hipotálamo, en la regulación de qué, de nuestros procesos básicos y fundamentales, de hecho, que implica nuestra supervivencia también. En cuanto al sistema límbico y al hipocampo, es el principal encargado de nuestra memoria emocional. Esto significa que cada acontecimiento que nosotros hayamos vivido en relación a nuestra experiencia, todos los acontecimientos que hayamos sentido, experimentado, nosotros a lo largo de nuestra vida, está filtrado básicamente por el otro que es acá, que es el hipocampo. Perdón, el hipotálamo está aquí, ¿no? El hipocampo está acá. Entonces, miren, la importancia de la esencia de todo lo que estamos diciendo acerca del sistema límbico. De hecho, también hay otro elemento que es fundamental dentro de todo este sistema que engloba nuestra maravillosa estructura cerebral, que es la amígdala, que está situada en el ventrículo lateral del lóbulo temporal. Esto forma una parte de ¿qué? De nuestro cerebro profundo. Ese es justamente donde priman las emociones básicas o el instinto de supervivencia. ¿Y cuál es la principal función de esto? Obviamente integrar las emociones con los patrones de respuesta que se encuentran de hecho a nivel fisiológico y todas las conexiones neurocerebrales que encontramos en esto. De aquí se producen de hecho las primeras reacciones emocionales. Y hay algo muy importante que hay que recalcar, que existe un vínculo, una estructura o una relación muy estrecha con el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal de hecho nos va a permitir una inhibición en la parte conductora. Entonces, miren, todo esto que acabo de decir en relación a este sistema límbico es algo muy fundamental y profundo dentro de lo que estamos ahora estudiando, ¿no? Nuestro tema que es las emociones, la parte emocional, ¿no? Y miren que hay otra cosa que también hay que rescatar y recalcar dentro de esto, ¿no? El sistema límbico no solo es el capitán de nuestras emociones, sino también que está íntimamente asociado al hipocampo. Esto significa que esto va a generar todos nuestros recuerdos emocionales, todas nuestras vivencias. Por eso no es todo junto con el hipotálamo, sino que ingresa a los procesos básicos que se encuentran asociados directa a nuestras emociones de manera directa, ¿no? Nuestras emociones tanto positivas como negativas, que de hecho se encuentran completamente y absolutamente ligadas a nuestras conexiones elementales básicas primarias, como es la alimentación, el ciclo del sueño y la parte también de la conducta sexual. ¿Sí? Todo esto va acá. Esto es lo que les quería decir. Esto se realizó de acuerdo a los últimos estudios que se han realizado de manera fundamental. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que nuestro sistema límbico nos va a favorecer dentro de lo que es
toda la conducta nos regula básicamente las emociones, es la parte fundamental, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, un poco más de las estructuras anatómicas, lo que se encuentra ubicado alrededor del tálamo, debajo de la corteza cerebral, ¿sí? Y de hecho es la interacción que mantiene con nuestras emociones tanto fisiológicas y emocionales. Bien. Vamos a ampliar un poquito más para que ustedes reconozcan todo lo que acabo de decir de una manera más estructural, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? El uno tiene que ver con la parte voluntaria y el otro es involuntario. Y ahí está regulado todo, ¿no? Todo lo que es nuestro sistema sensorial, todo lo que es nuestros órganos de manera en sí, y ahí vemos la parte de lo que les acababa de decir anteriormente, ¿no? De la parte neurofisiológica, cognitiva y de hecho el comportamiento. Por eso es tan importante que exista una concordancia entre lo que nosotros pensamos, sentimos y nuestras maneras de actuar, nuestro comportamiento. He ahí la razón, que es muy importante esto, ¿no? El hecho de que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones, cultivando este tipo de, se puede decir, conocimiento, ¿no? Y al momento que nosotros cultivamos todo, nos empoderamos con nuestras emociones, sabemos básicamente las consecuencias que esto va a acarrear, ¿no? De la manera consciente. Y de hecho el inconsciente, que es el insight, que también juega un rol muy importante. Bien. Dentro de lo que son estos procesos, nuevamente recalco que los pilares de la casa, ustedes acuérdense, ¿no? Que es la autoestima, la seguridad y la confianza, tres cosas fundamentales. Porque si existe estas tres cosas, nuestra casa será fuerte. Y de hecho nuestros hijos se van a mantener como en el periodo que les mencioné anteriormente, ¿no? Van a estar de mejor manera, emocionalmente hablando. Y aquí ya tenemos un resumen básicamente de lo que les estaba manifestando, ¿no? En el panorama afectivo del bebé. Básicamente tenemos un compendio, ¿no? Un pequeño resumen de todo lo que ya se dijo en relación al bebé. ¿Sí? Y ahí la importancia de la parte afectiva. Las emociones juegan un rol muy fundamental dentro de lo que es el desarrollo de los niños, ¿no? Es por eso que es tan importante que miren cuando ustedes estén con su pareja, a los niños les afecta tanto que con una palabra nosotros podemos estar destruyendo. Para mí los niños son como una cajita de cristal, ¿sí? Frágil, contiene sueños, porque los niños, fíjense que con una palabra nosotros le podemos elevar el autoestima, le podemos motivar, pero con una palabra también nosotros podemos destruir y afectar toda la esfera de su autoestima para el resto de su vida. Por eso es lo que yo recomiendo que no se discuta frente a los niños cuando los padres, bueno, todo el mundo tenemos problemas, pero la diferencia está en saberlos afrontar de diferentes maneras. Y de hecho, no hay que discutir frente a los niños, ¿no? Escúchalos, ¿no? Ponte a su nivel, arrodíllate,
al mismo nivel de los niños, porque los niños obviamente son pequeños y nosotros somos para ellos grandes. Tenemos que aprender a saber es escuchar, a comprender, porque ellos de alguna manera nos tratan de hacernos comunicar, nos tratan de hacer ver las cosas, y por eso los niños hacen diferentes cosas para llamar la atención de nosotros. Desde bebé ya hemos visto las maneras del niño, cómo trata de llamar nuestra atención y de decir, oye, estoy aquí, acuérdate de mí. Por eso es importante dedicarle tiempo a nuestros hijos, para los que ya tenemos la dicha de ser padres, ¿sí? El tiempo de calidad. Porque bueno, si bien es cierto, vivimos en una sociedad en la cual papá y mamá se ven en la necesidad de ir a trabajar. Y de hecho los niños en su mayoría del tiempo pasan con otros familiares, con otras personas, eh, parientes, amigos, o de pronto una babysitter o una nana que se encarga de cuidar mientras los padres no estén en ese momento. Pero la importancia de pasar tiempos de calidad con nuestros hijos, eso es muy importante. Entonces, tenemos que organizar mejor nuestro tiempo y no descuidarnos, ¿no? Porque por más cansado que estemos, ya vamos a ver en los procesos de herramientas técnicas, en las próximas entregas de esta jornada, lo que nos va a favorecer muchísimo con nuestros hijos, ¿no? Ese tiempo de calidad que nosotros le dediquemos va a significar muchísimo para ellos, en toda la extensión de la palabra. Por eso es lo que la parte afectiva juega un papel fundamental, que no se compensa, como les decía el día de ayer, con dinero. Porque el dinero es una parte, sí, el dinero nos sirve para cubrir una necesidad básica, si bien es cierto, pero no va a solventar por bajo ninguna circunstancia la parte del afecto, la parte del cariño, la parte de dar un abrazo, la parte de darle un beso, la parte de tenerle cerca a nuestros hijos y poder decir lo que significan para nosotros, cuánto los amamos, cuánto les queremos, cuánto significan para nosotros. Esto les va a ayudar a crecer muchísimo. Y otra cosa que también les quiero mencionar, por ejemplo, cuando un niño se cae, un bebé está aprendiendo a caminar y se cae por ahí. Tenemos que dejar que el bebé se afiance por sí mismo y se levante por sí solo. Ahí comienza a adquirir la independencia, la autonomía del niño. Y enseñarle, explicarle por qué no debe hacer las cosas de otra manera, ¿no? O sea, bueno, no tanto así de manera negativa, pero si tú le explicas, o sea, no eduquemos a los niños con el no hagas esto, porque te puede pasar algo, porque no sé qué. O sea, explicarles las consecuencias, las razones de lo que necesariamente necesitan ellos conocer, porque esto implica peligro, porque no le podemos dar todo lo que ellos quieren o todo lo que nos piden, así tengamos nosotros este tipo de situaciones en nuestros hijos, ¿sí? Y las personas que tienen más de un hijo, también tenemos que ser más equitativos en ese sentido, ¿no? No tener nuestro hijo favorito, sino que enseñarles a compartir y tratar en la medida que se pueda de darle las cosas por igual a los hijos, ¿sí? Si le compraste un par de zapatos a tu pequeño, también tienes que comprarle a tu otro hijo también un par de zapatos. Entonces, todo es equidad, de igual manera en la comida. Bueno, es una cuestión, bueno, ya de crianza y de parte cultural también, que, bueno, en la crianza y en la parte cultural implican muchas cosas, ¿no? Y bueno, voy a ver si avanzo un otro poquito más y luego ya para pasar a algunas preguntas que me imagino ustedes deben tener también. Bueno, aquí ya entramos a las etapas del desarrollo emocional.
vamos a avanzar hasta esta lámina para el día de mañana continuar. Tenemos ya dentro de lo que es las etapas del desarrollo emocional desde los 0 a los 3 meses. ¿Ya? Hablando ya, seguimos hablando de los bebés recién nacidos que poseen ya las llamadas emociones, como les decía, elementales, que son el llanto, el interés y el disgusto, ¿no? La manera de sobrevivir. Al mes de vida, los bebés ya son capaces de reconocer a los demás, las emociones de la alegría y el enfado. En el entorno a los 3 meses aparece la sonrisa social, que estimula a los adultos a que interactúen con él, y con el paso del tiempo, esa sonrisa se va a utilizar ya más con los padres y los cuidadores. Y aquí ya aparece también el susto y los sobresaltos ante los estímulos que ya son un poquito más bruscos, es decir, los sonidos que ya son más fuertes. ¿Sí? Que se yo, el claxon de un coche o algún otro sonido de un teléfono celular, etcétera, ¿no? Que a veces los sonidos son muy fuertes. O cuando tú le estás tomando también una fotografía al bebé, obviamente se va a quedar un poquito como ensimismado ahí por la fotografía. ¿Sí? Bien, entonces voy a dar paso a preguntas. No se olviden de interactuar conmigo a través de la página, ¿no? Y descarguen su material bibliográfico. No se olviden de eso. A ver, miren, aquí tenemos algunas preguntas. Dicen, acá me pregunta un espectador, pero no me pone el nombre. Me dice, buenas noches. ¿Todos nacemos con sentimientos iguales o van por etapas? ¿O también se deben estimular? Bueno, en realidad, nosotros nacemos no con estos sentimientos en realidad, ¿sí? Esto va a ir adquirido, va a ser adquirido con el desarrollo que esto implica, ¿no? Y de hecho también tiene que ver con los aspectos emocionales y cognitivos, ¿sí? Y posteriormente esto se va a ir desarrollando en la medida que se va evolucionando todo lo que ya hemos hablado en la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, no se olviden, acá me están preguntando algo de los cuestionarios. No se olviden que también es preferible que en cada clase ustedes vayan elaborando su cuestionario, porque si no después se les va a acumular todos los cuestionarios al mismo tiempo. Pero bueno, tranquilamente, como tenemos clases hasta el día sábado, ustedes pueden terminar, hasta eso pueden leer para que poder interactuar. Me encanta escucharles, saber sus opiniones, saber que dentro de la parte emocional, cuáles son las importancias y todo eso que necesitamos nosotros conocer para poder ayudarles a los niños a adquirir mejor sus habilidades. Y por qué no decirlo, también mejorar nuestras habilidades. Eso es muy importante. A ver, acá me pregunta. Bueno, la del cuestionario ya te respondí. Montserrat. Vamos a ver. Aquí tenemos otro comentario. Es de Anaí Núñez. Me dice que, bueno, esto me parece que es como una experiencia un poco más personal. Dice, yo crecí prácticamente en el trabajo de mi mamá y soy muy apegada a mis padres, ambos. Pero mi hija le intento integrar a mi trabajo y me la llevo. Y cada noche le digo lo importante que es para mí.
pero es una niña que tiene el problema de que todos opinan sobre qué educación se le otorga. Aquellos tíos, primos me preguntan qué es esto, si esto le afectaría. En dos, cómo puede manejarse los berrinches, el enojo y su cabello, porque se muerde. Bueno, muchas gracias, Anaí, por tu pregunta. En realidad, eh, por supuesto, mira, bueno, la manía que en este caso tiene tu pequeña de comerse el cabello, ¿no? Esto es la tricotilomanía que se produce en algunos niños. Bueno, no me pones la edad de ella, pero bueno, desconozco algunos otros detalles, si tu hogar es organizado o desorganizado, eh, o con quién pasa ella más tiempo. Bueno, generalmente, miren, esto de la crianza es algo muy complicado, porque de hecho cuando tenemos nuestros hijos, eh, todos quieren opinar que sí es lo mejor para ellos, opinan los tíos, los abuelitos, bueno, todos quieren meter su cuchara en la sopa, como. Pero mira, tú has conversado con tu pequeña hija, has dialogado con ella. Eso yo creo que es una parte muy importante, que debe haber alguna situación de que tú trates de pasar más tiempo con tu hija, ¿no? Dejando un poco de lado la parte del trabajo. Bueno, eh, me refiero a la parte, no que dejes tu trabajo, sino a la parte de organizar mejor tu tiempo, ¿no? Que le brindes a ella un tiempo de calidad, que exista más comunicación con ella, porque mira, tú escuchas a tus tíos, a tus abuelitos, a tus parientes, pero de pronto tú le escuchas a ella, ¿qué es lo que quiere ella? Y bueno, de hecho, esto de los berrinches, pues ya es algo que los niños hacen mucho estos berrinches. Incluso fíjense que hasta cuando ya son adolescentes continúan haciendo berrinches, porque es una manera de tratar de manipular que lo que yo quiero tienen que darme. Y esto se da de alguna manera más enfática cuando son hijos únicos, ¿no? Cuando son hijos únicos es un poco más complicado, porque de hecho, porque dicen, no, es que como yo soy hijo único, tengo derecho a todo lo que tú o tú como madre o padre me puedan dar. Y tratan de conseguirlo como de lugar, como ya les dije. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a la crianza, porque si bien es cierto, Anaí, todos quieren lo mejor para tu hija, tus parientes, pero entre tú y ella es tu hija. La que toma las decisiones de ahí son los padres, ¿sí? Para que también sepan que por dónde encaminarse y cuál es la mejor manera de ir mejorando esta parte. Y la educación, mira, la educación, si bien es cierto, es importante, pero la educación que nosotros como padres les demos a nuestros hijos, porque el hogar es nuestra primera escuela, eso es lo que importa, ¿sí? El hogar es nuestra primera escuela, me refiero básicamente en la parte emocional, ¿sí? Y hay un sinfín de técnicas que vamos a tratar. Justamente les pido, por favor, encarecidamente que no se vayan a perder la clase del día sábado, porque ahí, bueno, y si por algún motivo de fuerza mayor se la pierden, pues no se preocupe porque las clases están grabadas y ustedes pueden subir a su plataforma y pueden revivir la clase nuevamente para que no les tengan el conocimiento. Y el día sábado, obviamente, vamos nosotros a tener la clase final, que es donde se va a abordar todas estas técnicas que yo les decía, ¿no? Para las diferentes edades de los niños, ¿no? Entonces, tenemos las técnicas, por ejemplo, aprovechando la pregunta de Anaí, voy a citar algunas. Eh, Tenemos la técnica del semáforo, la técnica del volcán, la técnica de la tortuga, la técnica de que en este caso que me preguntan ahí, hace los berrinches, ¿no? Entonces, ¿por qué hace los berrinches? Ella está enfadada, está con cólera, ¿cierto? Podemos abrazar a la almohada o tú le das una pelotita para que ella está tan enfadada que tiene que tratar de descargar este enfado, este berrinche de una manera positiva, ¿sí?
abrazando algo que le gusta, mirando una fotografía, una imagen, dibujando. Bueno, la parte lúdica aquí va a jugar un rol y un papel fundamental, ¿sí? Entonces, con los niños, vean, si a veces con los adultos nos ha funcionado ciertas técnicas lúdicas. Y me refiero a nosotros como adultos y también a los adultos mayores, ¿no? Entonces, la parte lúdica, mírala a través de la música, de la expresión corporal, de la danza, el baile. Todos los niños son únicos. Todos los seres humanos somos valiosos e irrepetibles. Cada quien debe tener una habilidad, una cualidad que no se asemeje a otro niño, ¿cierto? Todos tienen desarrollado algo especial. Entonces podemos sacar partido de esa habilidad y le vamos a ayudar a mejorar su competencia a estos niños, ¿sí? Entonces es importante establecer qué es lo que le gusta más para poder concretar. Y a veces el talento, miren, está escondido, porque hasta que no aplicó o vio por ahí, hasta ahí ya le comenzó a gustar y resulta que después ya le encanta hacer cualquier actividad. Entonces con los niños es interactuar, jugar mucho con ellos, con su imaginación, la creatividad. Bueno, y me quedo corta porque, miren, hay bastantes dinámicas y técnicas para mejorar. Pero Anaí, estoy segura que con el manual, que es súper completo, ahí tú vas a encontrar muchas cosas, pero si tú ya tienes una pregunta más personal, que me desgloses un poquito más, entonces escríbeme por favor por interno para poder darte una mejor orientación, ¿sí? Bien. Me dice Víctor Conde, muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente los hijos necesitan palabras de afirmación, los padres deben de aumentar las posibilidades de diálogo. Correcto, mi estimado Víctor, así mismo es, porque si nosotros dejamos de lado la comunicación y nos olvidamos de que de pronto nuestros hijos existen, qué sé yo, por los diversos obstáculos o dificultades que nos presenta el día a día, obviamente vamos a tener ciertas dificultades después en el transcurso para poder entablar un diálogo y una comunicación óptima y adecuada con nuestros hijos. Eso es muy importante, o sea, dedicarles tiempo. No se olviden de eso, es muy importante para los que ya tienen hijos. Y para los que todavía no tienen hijos, pues apoyen de pronto en la crianza de sus sobrinos, de sus familiares cercanos y prepárense para cuando ustedes ya tengan su propia familia. Tenemos acá, dice, otra pregunta más. Dice Jennifer, gracias Jennifer por tu pregunta. Dice, ¿desde qué edad comienza el niño a reconocer a las personas de su alrededor por tener un vínculo cercano o afectivo? ¿Desde qué edad empieza a reconocer a las personas? Bien, bueno, el primer vínculo, como yo dije ya anteriormente, Jennifer, está básicamente cuando el bebé acaba de nacer y le acercan a su madre, se establece el primer vínculo afectivo emocional entre madre e hijo, ¿sí? Y obviamente después ya se une un lazo mucho más fuerte con el amamantamiento o cuando la madre le está dando de lactar a su bebé, ¿sí? Ese vínculo no se puede romper por nada. Bueno, de hecho, hay otras cosas que también, esto no siempre sucede, qué sé yo, cuando la madre tiene algún tipo de problema o no le puede dar no tiene leche, qué sé yo, bueno, surgen otras cosas. De ahí ya hay otras emergencias, se puede decir, cuando fallece la madre, en fin. Y ahí ya no se genera obviamente ese vínculo, pero no con esa persona, sino va a haber otra persona que va a ascender al cuidado de ese niño, ¿sí? El padre o algún familiar cercano. Pero ya entre eso de los 7, 8 meses, respondiendo tu pregunta, Jennifer, ya se establece y el niño ya comienza a reconocer a las personas que están más cerca de él, ¿sí? Ya se da cuenta, por eso él está pendiente, de las caras, de los gestos, pero si le vuela la mirada, ¿no? Como saben decir,
es un vivísimo este pequeño porque el niño se vuelve curioso, quiere experimentar todos los estímulos parasitarios que encuentre, ¿no? Corretea, camina, gatea. Es por eso que a veces nos cuesta un poco cuando tenemos niños pequeños mantener la casa un poco en orden, porque tú arreglas y pues a los 5 segundos ya está todo otra vez un desastre y obviamente tienes que volver a arreglar, ¿no? Y otra cosa, aprovecho que me estoy acordando, es muy importante, dentro de lo que es la parte evolutiva y el desarrollo del niño, también no saltarnos las etapas, fíjese, del desarrollo. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, no porque generalmente hay niños que se saltan la etapa del gateo, ¿sí? Entonces, porque quieren apresurar, creo que el crecimiento, ¿no? Para que camine más rápido, pero no, esto es un error. Porque fíjense, después cuando van los niños a terapia por algo que les sucede, entonces hay que trabajar nuevamente en estos procesos de gateo, eh, las cuestiones de la parte evolutiva que se han saltado en las etapas necesariamente, porque esto le afecta al niño, ¿no? Entonces, por eso tenemos una secuencia, una etapa que tenemos que seguir y no saltarnos en ese momento. Y me acordaba también esto del amamantamiento y de la leche materna. A veces por cuestiones de trabajo, cuando nos toca dar la lactancia para las personas que ya somos mamás, ¿no? Tenemos que dejar la leche a los niños para que le calientan a baño María para que les den a los niños cuando mamá no está. Pero se aprovecha al 100% la leche materna. Eso también es importante. En el caso de que mismo ya no se pueda darle la leche materna porque por algunas circunstancias médicas o qué sé yo, alguna cosa, ahí ya utilizaríamos la fórmula, pero sí es recomendable el proceso de lactancia hasta siquiera unos 2 años de edad. Es recomendable darles el amamantamiento a los niños. A ver, y tengo otra pregunta acá, que es de Patti. Dice nuestra amiga Patti Arias, dice, ¿se podría decir que los infantes son 100% emotivos? Bueno, mi querida Patti, en realidad los niños, de hecho, como analizábamos en la parte de los bebés, ¿no? Sí comienzan con esto de las emociones primarias, los bebés, ¿sí? Y sí son emotivos, pero yo no le pondría porcentajes, en realidad, porque, bueno, decir que todos los niños son 100% emotivos, o sea, sí, sería decirte que en realidad hay una situación elevada de emotividad en la crianza y en el desarrollo de los niños. En la parte afectiva, de hecho, pero no podemos decir que al 100% siempre van a ser emotivos. De hecho, juega un papel muy importante los afectos y la emotividad, pero en el desarrollo en sí va siempre a marcar la parte diferencial, ¿no es cierto?, de la parte evolutiva emocional, la parte cultural y la manera como tú le críes al niño. Por ejemplo, si hay niños que no les abrazan, les dejan a un lado, como que les aíslan un poco los adultos en este sentido. Entonces, cuando ya sea adulto, le va a costar a este adulto, ¿no? Decir a su pareja te amo, te quiero, o expresar sus emociones y sus sentimientos de una manera. Porque acuérdate que cuando es niño no se le enseñó eso y entonces vamos a tener la situación de que cuando es adulto va a haber esta dificultad, ¿sí? Entonces no podemos profundizar esto, o sea, ni tanto ni mucho. Tenemos que buscar un equilibrio. Por eso, cuando ya lleguemos al capítulo de inteligencia emocional, ustedes van a tener más claro esto. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio entre todo lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, porque ellos simplemente van a ser nuestro reflejo. Simplemente es el reflejo de cómo somos en casa, cómo son los padres,
Y ustedes, bueno, ya saben, tenemos infinidad de problemas por esta situación y obstáculos en el desarrollo psicoafectivo emocional, ¿no? Porque un niño que está con un desequilibrio de estos, o sea, tranquilamente puede tener dificultades de aprendizaje, va a ser demasiado agresivo, bueno, va a tener un sinnúmero de situaciones que tenemos que nosotros enfrentar. Bien, tenemos acá otra pregunta de Valeria, mi querida Valeria. Dice, dice buenas noches. En la diapositiva indica que la madre fija el afecto y las emociones en el infante. ¿Cuál es el aporte que hace el padre? Gracias, mi querida Valerie, por tu pregunta. Mira, en realidad, de hecho, el padre también genera un vínculo importante y un afecto con su hijo. Si topamos la parte desde que en el ciclo del desarrollo de la gestación, por ejemplo, el padre le acaricia al bebé, le hace su estimulación, le da besitos a la mamá en la barriga, está pendiente de lo que la madre necesita. Fíjate, desde ahí ya se está generando un vínculo, un afecto importante con el bebé. Cuando esto sucede, ya después del alumbramiento, de hecho también nosotras mujeres, es decir, madres, tenemos que anexarle a nuestra pareja, a nuestro marido, a nuestro compañero, para que también se fusione y nos colabore dentro de lo que son los estilos de crianza, porque eso también implica la parte del desarrollo afectivo, ¿sí? Porque bueno, hay algunos padres que dicen, bueno, tú te encargas de todo, de cambiar el pañal, de estar con el niño, de que cuando llore tú estás ahí, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros, y me refiero a mujeres, tenemos que erradicar estas situaciones un poco que son como que el padre no quiere involucrarse, como que yo me mantengo al margen. Háganle, por favor, involucrarle al padre, que les ayude a participar en el cambio de pañal, que le ayude, qué sé yo, en el caso de que ya comience a tomar sus primeras cucharas, que juegue con el bebé, que esté con él, que también participe él de la crianza desde un principio. Y ahí se va fortaleciendo y se va generando estos vínculos de una manera más fuerte, ¿sí? Pero como les digo, ya depende también de que nosotros hablemos con el padre, el nivel de comunicación que tengamos con nuestra pareja, para que exista una mejor comunicación y de hecho se va generando estos vínculos, como les digo, que son permanentes entre los hijos y los padres, ¿sí? Si tienes alguna otra inquietud, Valerie o Valeria, me escribes por favor por interno. Si alguien tiene en este momento un bebé o recién ha dado un alumbramiento y tenga algunas dudas específicas en relación a esto, pues escríbame por favor a mi correo por interno. Bien. Aquí tengo otra pregunta de Alejandra Hernández. Me dice, en los bebés, ¿qué podría ser lo que puede afectar esos cimientos? Para un adecuado, me imagino que quisiste decir desarrollo de emociones en el futuro. Sí, Alejandra, en realidad, de hecho, como yo les decía, los cimientos, tus cimientos de tu casa tienen que estar sumamente cimentados. Y de hecho, esto comienza, como ya dije, desde antes de la procreación con tu pareja, tú tienes que escoger tu pareja, o se escogen ahí mutuamente, el uno y el otro, tienen que llegar a acuerdos fundamentales, ¿sí? En el caso de la pregunta anterior, por ejemplo, llegar a acuerdos fundamentales, ¿esto qué significa, no? De pronto podemos hasta estar, es un juego de roles, ¿no? Y también de apoyo, ¿sí?
tu pareja no solo es que la madre hizo solo el hijo, ¿no? Sino que también existe un padre y el padre también tiene que ayudarnos a colaborar. Y ahí pueden llegar a acuerdos, como por ejemplo, una noche tú le cambias el pañal y otra noche después vas tú y le cambias el pañal. Entonces ahí tratemos de buscar siempre equidad y equilibrio, ¿no? Y de hecho, con esto, si tú a través de la comunicación que ya se establece, siempre tenemos que mantener la comunicación asertiva con nuestros hijos en todo sentido. No solamente cuando estamos con estos cimientos fuertes, porque de hecho de eso depende la autoestima, la seguridad y la confianza que vaya adquiriendo nuestro hijo o nuestra hija desde muy pequeñito, ¿sí? Nosotros tenemos que no solamente, como digo, cubrir sus necesidades elementales de supervivencia, de alimentación, de todo eso, sino también la parte afectiva. Porque como digo, si no lo trabajamos de esa manera, pues de hecho de adultos se van a ver las consecuencias, como mencionaba anteriormente. Si tú no fuiste muy cariñosa con tu hijo y todo, posiblemente, como digo, él cuando sea adulto va a tener la misma situación, esa carencia afectiva, ¿no? Entonces, si de pronto no está el papá o la mamá ahí, va a haber otra persona que asuma este rol, se puede decir, de crianza y de apego, porque ahí cuando ya veamos un poco la teoría de Bowley en relación a esto de los apegos, ahí ustedes van a entender. En este caso, cuando se trata de un hogar organizado donde existe papá y mamá, entonces el niño va a generar esta dependencia de alguna forma hacia los padres, ¿no? Porque están ahí, ¿no? De hecho, más a veces es a la mamá o a la persona con la que el niño pasa más tiempo. Pero eso ya se va denotando el círculo afectivo del niño, ¿no? Quién pasa más cerca de él y todo, y él se da, obviamente, ya se comienza a dar cuenta cuando es bebé, quién está más próximo y todo eso. A él, ¿no? Las personas que le rodean. ¿Sí? De igual manera, cuando hay separaciones, el vínculo se rompe, ¿no? Ya no es lo mismo que cuando papá y mamá conviven, a que cuando el papá o la mamá ya se aleja y deja el cuidado del otro progenitor. Pero sin embargo, cuando a pesar de que estén separados, yo sigo cumpliendo la parte afectiva, es decir, no le dejo a mi hijo, le voy a visitar, estoy al pendiente, así yo tengo otra pareja, pero estoy al pendiente de lo que le hace falta a mi hijo, no solo en la parte económica, sino también en la parte afectiva y se sigue manteniendo el estrecho vínculo de la comunicación entre padre e hijo o madre e hijo. Bien, mis queridos participantes, ha sido para mí un gusto, nuevamente reitero, un placer haber estado compartiendo esta cortita jornada. Bueno, este tema realmente es muy amplio, es muy lindo hablar sobre esto y si esto nos ayuda a mejorar como personas, como seres humanos y a fortalecer la parte afectiva de nuestros niños, es algo maravilloso, créanme. Y bueno, les mando un beso grande. Dios mediante, nos vemos el día de mañana a la misma hora y por este mismo canal. Y con la secuencia de lo que sigue continuando la temática. Mañana tenemos ya las etapas, ya etapa por etapa, más especificado para que ustedes vayan viendo cómo va generándose este desarrollo realmente psicoafectivo de los infantes. Listo, entonces que descansen, que tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.